Hablaremos de Delia Bacon y de su teoría acerca de la inexistencia de Shakespeare. El 25 de abril de 1616 se anotó en el registro de la parroquia de Stratford el entierro de Shakespeare. Sobre la losa que cubría el sepulcro se grabaron unos versos que, según la tradición local, habían sido dictados por Shakespeare días antes de morir. Decían: por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito sea el que mis huesos mueva. 7 años después apareció en Londres un volumen titulado Comedias, Historias y Tragedias del señor William Shakespeare. Esa fue la primera colección de sus obras que se publicó. Durante más de un siglo, la paternidad literaria de aquellos trabajos fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en el que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare hubiese escrito lo que escribió, o que no lo hubiese escrito. Algunos eruditos aseguraban que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. En 1811, nuestro amigo Coleridge pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre vulgar. Decía nuestro amigo Coleridge: ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades divinas de los hombres? 26 años más tarde, Benjamin Disraeli dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero y dudaba si había escrito alguna vez una sola obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Salter Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra. Daba clases a mujeres acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del período isabelino. Para Delia Bacon, las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto por un grupo de genios creadores que se habían unido con un exclusivo propósito. Para ella, el que conocíamos como Shakespeare era un simple actor. Aquel grupo creador, según Delia, estaba integrado por Francis Bacon, que no era antepasado de Delia Bacon, eso es nada más que una casualidad, por Walter Raleigh y Edmund Spencer, de quienes hemos hablado aquí en este programa extensamente. Decía que esos hombres poseían peligrosas ideas democráticas en una época de absolutismo y que, ansiosos de promover la libertad, se habían propuesto difundir sus ideas mediante obras populares con fuertes alegorías políticas. Delia decía haber descubierto, bajo los notables textos, un osado y liberal sistema filosófico. Para refutar la existencia de Shakespeare como literato, Delia Bacon decía que no había una sola referencia acerca de su paso por ninguna escuela, que vivía en una ciudad mercantil y en una familia ajena a conocimientos de la historia antigua y de los clásicos griegos y latinos, y más lejana todavía de las costumbres cortesanas y los juegos caballerescos. Entre lo poco que se sabía de Shakespeare, había un detalle que no era nada laudable. Se sabía que había tenido que abandonar Stratford por robar venados en la propiedad de un tal Sir Thomas Lacy. Delia decía también que no había una sola prueba de correspondencia mantenida por Shakespeare con un editor, un crítico o un protector, y sobre todo no había sobrevivido ni un solo manuscrito. Las firmas que se habían salvado eran las de un iletrado. Delia, antes de exponer su teoría, quiso investigar más a fondo el tema y viajó a Inglaterra para encontrar pruebas concretas. No quería publicar sus ideas sin antes haber visitado el lugar donde había vivido Francis Bacon, ni haber examinado la colección de Shakespeare en el Museo Británico, y sobre todo, antes de haber levantado la lápida sepulcral de la tumba de Shakespeare, con la intención de encontrar allí documentos que corroboraran su teoría. Aseguraba Delia que en unas cartas de Bacon
había descubierto la clave y la pista de todo el misterio. Había en las cartas detalladas instrucciones acerca de cómo encontrar un testamento y otros documentos relacionados con los verdaderos creadores ocultos en un espacio de la tumba del actor Shakespeare. Así que pensaba que la clave estaba dentro de la tumba de Shakespeare. Delia Bacon consiguió que nada menos que Emerson escuchara sus conjeturas. Y Emerson le dio una carta de presentación para que viera a Thomas Carlyle, tal luego, ¿no? En Londres, Delia fue a la casa de Carlyle. Digo tal luego porque se trata de dos personajes que discreparon públicamente de un modo central, ¿no? Emerson y Carlyle. Acerca de los héroes es esa polémica, una interesantísima polémica. Bueno, en Londres, Delia fue entonces a la casa de Carlyle para lograr algún apoyo en su indagación. Carlyle la recibió bien, pero en cuantito la mina le dijo a qué iba, la echó. La tipa le dijo, mire, yo sostengo que Shakespeare no existió y que bla, bla, tómesela, le dijo Carlyle. Delia vivió en Londres en la miseria, encerrada en un cuarto espantoso, escribía su tesis y esperaba encontrar a alguien que la ayudara. Recibió alguna plata cuando una revista americana, la Putnam's, decidió publicar sus artículos, pero eso duró poco. Los editores se asustaron por el contenido de estas revelaciones impertinentes y anularon el contrato. Muy bien, tras otro tiempo miserable, vino uno que la ayudó y era nada menos que Nathaniel Hawthorne. Estaba como cónsul en Liverpool. Hawthorne, aunque en desacuerdo con las tesis, le prometió buscarle editor para la publicación de sus investigaciones. Escribió el propio Hawthorne. Escéptico ante los argumentos, pero subyugado por su figura, opté por favorecer a la dama. En verdad, nunca sucedió nada entre ellos, pero a él siempre le gustó aquella mina y la acompañó con algún dinero y con recomendaciones. En 1856, Delia Bacon llegó a Stratford y quiso meterse en la tumba de Shakespeare para encontrar los datos que supuestamente había descifrado de las cartas de Francis Bacon. Si podía demostrar la veracidad de sus escritos con pruebas documentales desenterradas del mismísimo ataúd de Shakespeare, su libro causaría sensación. Así que se fue hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, estudió el sepulcro, le preguntó a un cura cuándo había menos gente. Se le dijo que allá por las 8 de la mañana, aterrizó Delia a las 8 de la mañana, pero se encontró como con 20 personas que andaban dejándole flores al poeta, así que decidió colarse en el cementerio de noche. Lo hizo varias veces, en verdad, pero cada vez que se acercaba, leía el epitafio, el que leímos al principio, ¿no? Donde decía, bendito sea el que respete estas piedras, y maldito sea el que mis huesos mueva, y no se animaba, no se animaba a correr la tapa, le agarraba una especie de chucho. Y nunca pudo vencer el miedo y renunció a la investigación y al sacrilegio. Decidió publicar un libro sin necesidad de mover los huesitos de Shakespeare. En abril de 1857, después de años de privación, obsesión y esperanza, apareció el libro. Lo tituló La filosofía de las obras de Shakespeare, develada por Delia Bacon, con prefacio de Nathaniel Hawthorne, autor de La Letra Escarlata. Tenía 682 páginas y se editaron 1000 ejemplares. Allí Delia explicaba que se le había ocurrido a Bacon la idea de utilizar piezas teatrales como medio de propaganda y que eso podía ubicarse dentro del llamado método de progresión, que exigía que las verdades científicas y los problemas políticos debían exponerse no desnudos sino artística y gradualmente. El libro fracasó, y más fracasó porque sin haber encontrado absolutamente nada en el sepulcro, que finalmente ni siquiera abrió, bueno, no tenía ningún sostén documental. Sin embargo, Delia casi no se enteró de este fracaso, porque 2 meses después de la publicación, Hawthorne recibió una carta de un médico que se había hecho cargo de Delia y que terminaba así. Aquí tengo la carta. Me temo que hay muchos motivos para creer que Delia Bacon acabará decididamente loca. Hawthorne no la ayudó esta vez. Su trabajo como cónsul en Liverpool había terminado y se rajó a Italia. La locura solamente. Estaba pensando en la lujuria
Y la locuria es una mezcla de locura y lujuria. Como sabe perfectamente Rollo. Condensación. Una condensación. Entonces la locuria de Delia Bacon alcanzó extremos tan agudos que la llevaron a un manicomio a 12 kilómetros de Stratford. Luego un sobrino la trasladó a Estados Unidos y murió a los 48 años de edad en un sanatorio de Connecticut. Escribió Hawthorne: jamás hubo autor tan confiado como ella, y ninguno fracasó jamás tan estrepitosamente. Una consideración supersticiosa pudiera inducirnos a suponer que el anatema de la lápida sepulcral de Shakespeare cayó pesadamente sobre su cabeza. Debo decir que ella le hizo elevada justicia al buen William. ¿Qué importa que lo llamara con otros nombres? Lo cierto es que nunca dudó de la excelencia. Esta es la noticia que tenemos acerca de Delia Bacon, ¿no? Después de su muerte, algunos se entregaron a un frenesí de cálculos matemáticos y combinaciones cabalísticas para ver si encontraban las señales que Delia había visto en las letras de Shakespeare. Allá por 1970 se calculó que había 5.000 libros y artículos publicados que dudaban de los escritos de Shakespeare y señalaban a 57 otros escritores isabelinos como los verdaderos autores. Aquí hemos hablado de esto, ¿no? Ahí estaban la reina Isabel, Marlowe, el conde de Southampton, la propia Anita Hathaway, un grupo de jesuitas que habían, según se decía, habían escrito las obras de Shakespeare y habían utilizado ese nombre por ser semejante al de Nicholas Breakspere, que había llegado a ser papa. Bueno, infinidad de cosas. Todavía hoy, cada tanto aparece un neato que aporta nuevos datos, ¿no? E incluso en la ficción hay páginas memorables inventando alguna solución para este dilema que es la figura de Shakespeare. Por un lado, un hombre más o menos vulgar que apenas si litigaba con pelafustanes de Stratford, y las obras más geniales que se han escrito en el idioma inglés. Algunos dicen cosas tales como que uno no puede construir obras superiores a uno mismo. Esa es una idea interesante. La imposibilidad de gestar obras que sean superiores a nosotros. Interesante, pero me parece que falsa. Me parece que falsa. Lo que sucede es que esas obras es raro que pertenezcan a la literatura y al pensamiento. Las obras que superan al artista son por lo general producto de una genialidad forastera que más se da en ámbitos como la música, como la pintura, como la escultura, pero rara vez se da en el caso de dramaturgos, por ejemplo. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Shakespeare, quien quiera que sea. Sí, señor. O quienes quiera usted que sea. Vaya a saber quiénes son Shakespeare. A la pobre Delia Bacon, que tenía un gran fervor por la verdad y por Shakespeare. La persona que ama la verdad y que ama a Shakespeare no ha de ser mala, ¿no? Al propio Hawthorne, que la ayudó, pero que además se mandó algunos libros que no estaban nada mal, ¿no? La letra escarlata está bien, pero ¿cómo se llamaba el cuento aquel? Ya me voy a acordar. El protagonista se llamaba Wakefield. Ya me voy a acordar. Bien, hemos ido a la discoteca, donde en realidad no había un discotecario, sino una serie de personas que fingían ser una, a saber, el discotecario, que se habían reunido para cumplir las funciones de un ser imaginario, que es el que entregaba los discos. Este grupo de personas nos trató tan mal como si fuera una, y nos alcanzó, después de muchísimos ruegos y no pocas amenazas, una milonga que canta don Alberto Merlo y que alude
a esta sensación de perplejidad que sentimos al leer a Shakespeare, y que particularmente la sensación de perplejidad que se siente en el campo, que sienten los gauchos cuando leen a Shakespeare. Se llama Será él la milonga. Lo que hay que decir es que un gaucho no necesita leer a Shakespeare. Si uno es gaucho no tiene por qué leer a Shakespeare. Se puede ser el mejor de los gauchos sin leer a Shakespeare. Si lo que usted quiere es ser Martín Fierro, no hace falta que lea Shakespeare. Y ni siquiera hace falta que lea el Martín Fierro. Toda vez que el personaje Martín Fierro no había leído a Hernández. En cambio, si usted quiere ser Delia Bacon y refutar la existencia de Shakespeare, no va a tener más remedio que leerlo. Imprescindible leer Shakespeare. Bien, así que depende, señores oyentes, si ustedes prefieren ser Martín Fierro o Delia Bacon. Yo sé lo que prefiero. Escucharemos a Alberto Merlo en la milonga que se llama Será él.